Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. No creo en lo paranormal, y siempre he tratado de encontrar explicaciones lógicas para todo. Hasta el día de hoy, no creo en lo paranormal, pero hay algunos eventos en mi vida que me han hecho cuestionar mis creencias. En ese momento, vivía en México, y mi mamá, que es una gran católica y creyente en lo paranormal, solía ir con una anciana que vivía en las afueras de la ciudad en la que vivíamos. Estoy hablando de un viaje de 30 minutos a una zona rural. Mi mamá iba para hacerse una limpieza religiosa, una limpia, y también para que le leyeran el tarot. Como soy el hermano mayor, solía acompañarla y quedarme dentro del coche, porque no creo en nada espiritual. En ese entonces no teníamos celulares, así que salía del coche para presionarla a que se apurara. Me daba miedo que mi mamá manejara tarde en la noche en una región famosa por la desaparición de personas. Cuando entré a la pequeña casa de madera, sé que esto suena como ficción, pero estos eventos son reales. La anciana abrió los ojos de par en par y me dijo que necesitaba una limpieza. Pensé que solo estaba tratando de sacar más dinero, pero no le pidió dinero a mi mamá. Aprendí que mi mamá le llevaba algunas provisiones y así le pagaba. Me negué educadamente, porque no soy religioso, y menos creía en las limpias como se les llama en México. Sin embargo, ella insistió porque sentía que tenía fuertes vibras negativas. Accedí solo para terminar con eso. No era la primera vez que alguien que trabaja con magia me decía eso. En su defensa, ella me dijo cosas que luego se volvieron verdad, como la enfermedad de mi abuela y otros eventos en mi vida personal. Advirtió a mi mamá que conocería a una persona que se haría pasar por algo, pero que era malvada. La parte aterradora comienza un año después de mi única limpia, cuando mi mamá decidió que era muy lejos y que había conocido a una amiga en el trabajo que también hacía esto. La mujer leía el tarot y otras cosas raras. Era de Chiapas, un estado en el sur de México, y nosotros vivíamos en el norte de México. Desde el principio no me agradó, porque parecía una persona malvada. No sé por qué mi mamá decidió hacerse amiga de ella. Durante meses mi mamá siguió visitándola, pero sucedían cosas extrañas en su casa, como luces parpadeando, la televisión apagándose, y mi mamá veía cosas y se asustaba. Tenía 5 hijos, 4 niñas y un niño, y yo tenía una gran relación con ellos. Eso era lo único que me mantenía cuerdo. Ella también me dijo las mismas cosas sobre cómo necesitaba una limpieza. A mi mamá le empezó a gustar menos porque ella empezó a hacer más magia negra, o eso fue lo que me dijo mi mamá. Les cuento esto porque el evento que me marcó de por vida ocurrió en esa casa. Esa mujer maltrataba a sus hijos todo el tiempo, y esta vez no podían ver televisión por una razón estúpida e injusta. Nosotros, los adolescentes, estábamos hablando en una habitación, y mi mamá y la mujer estaban en otra habitación. Hasta el día de hoy no puedo entender lo que vi. Había una lámpara de pie en el pasillo entre la sala donde estábamos nosotros y la habitación donde estaba mi mamá. La lámpara proyectaba una sombra, y recuerdo que solía mirarla cuando me aburría, esperando que mi mamá saliera de ese pasillo. Esta vez era diferente, porque había otra sombra allí. Era como un humano pequeño, y estoy hablando de extremadamente pequeño. Traté de convencerme de que era la sombra de otra cosa, pero luego vi que la sombra se movía de manera natural, como si estuviera tratando de buscar algo o mirar algo, moviendo sus brazos y flexionando sus pequeñas piernas. Me asusté, pero siempre he tenido esta estúpida necesidad de ser valiente y el líder. Si esto fuera una película, habría sido la persona que va a revisar el sonido y muere estúpidamente. Quería probar que esa cosa no se estaba moviendo y que no existía.
Entonces, decidí preguntarle a mi amigo: «José Luis, ¿qué es eso? ¿Encima de la lámpara? ¿Lo ves?». Su reacción física me dejó sin color. Abrió los ojos de par en par y me dijo: «Ignóralo. No lo mires». Se me secó la boca, pero seguí mirando. No podía creer que esa cosita fuera real. Luego mi mamá gritó y todos saltamos. La mujer le dijo que estaba bien, que no era nada. Mi mamá decidió educadamente no quedarse más tiempo, porque ya era tarde. Me volví para intentar ver al hombrecito, pero la sombra ya no estaba allí. Le pregunté a mi mamá qué había pasado, y me dijo que había visto la cara de un hombre a través de la ventana, y solo la mitad del cuerpo. Ella todavía piensa que tengo alguna conexión con lo paranormal, lo cual no es cierto, pero usé la excusa de que podía sentir algo malvado viniendo de ella para convencer a mi mamá de no volver allí nunca más. Realmente sentía que ella era malvada y que podía hacernos daño. He revisado ese momento en mi mente y he repasado los eventos innumerables veces. Todavía pienso que vi algo más y que mi mente me jugó una mala pasada. He tenido otras experiencias en mi vida que no tienen respuestas, pero esta es la única vez que retrocedí y no miré una segunda vez. Aún sin pasar los 30 años, me puedo considerar una mujer exitosa. Soy psicóloga y actualmente estudio una maestría que aumentará considerablemente mis pretensiones económicas en el trabajo. Mi vida en general ha sido bastante cómoda y tranquila, o al menos así había sido hasta que conocí a Andrea. Ella era una compañera de la maestría a la cual acepté como roommate, debido a que principalmente venía de un pueblo y no tenía dónde quedarse, aunque tampoco he de negar que no me caía nada mal tener a alguien conmigo para no estar completamente sola en la casa y en los gastos. Varios meses estuvimos juntas sin problemas. Ella, durante la semana, recibía la visita de su novio durante 3 o 4 días. Pablo era una persona amable y respetuosa, y por lo mismo, yo no tenía inconveniente alguno en que en algunas ocasiones se quedara a dormir, puesto que también cuando esto ocurría, me sentía más segura. Todo comenzó una mañana, cuando unos gritos de miedo me despertaron abruptamente. Mi primera reacción fue correr hacia la recámara de Andrea, y allí la encontré sentada a un lado de la cama llorando. Cuando le pregunté qué le había ocurrido, ella, entre sollozos, me comentó que estaba dormida cuando, repentinamente, unos zumbidos la despertaron, y fue entonces cuando sintió como un nutrido grupo de moscas verdes, de las que se alimentan del estiércol, se posaban sobre sus labios, cubriéndolos completamente. Al ver lo que ocurría, se puso a gritar y las moscas huyeron de la recámara que, dicho sea de paso, solo cuenta con una ventana la cual estaba completamente cerrada, y la puerta es bastante hermética, por lo que es difícil que un insecto, sobre todo uno volador, pueda haber entrado por ese espacio. Después de ese evento, los días pasaron y no retomamos la plática sobre lo sucedido. Me percaté de que Pablo cada vez se quedaba menos a dormir en la casa, pero Andrea me decía que se debía al exceso de trabajo. Repentinamente, comencé a notar que mi roommate se la pasaba estresada, además de que las ojeras se hacían cada vez más notorias, y en todo momento que la miraba, ella siempre tenía sueño. Al abordarla para preguntarle qué ocurría con ella, me dijo que tenía varios días sin dormir del todo bien, puesto que constantemente tenía parálisis del sueño, también conocida como cuando se te sube el muerto. De igual forma, ella me comentó que, dentro de sus pesadillas, siempre hay alguien detrás de ella que la observa, y cuando al fin logra darse la vuelta y mirar quién es esa persona, solo se encuentra con una persona con la cara deformada, como si ésta se estuviera derritiendo. Nosotras, siendo profesionales de la psicología, intentamos realizar una interpretación de los sueños, pero en ningún momento pudimos definir qué era lo que ocurría. Una vez que comencé a adentrarme más en el problema de Andrea,
Ella me confesó que Pablo evitaba quedarse a dormir con ella debido a que en todas las ocasiones en que él se había quedado, era él quien tenía las pesadillas y la parálisis del sueño. Pero irónicamente, en esas mismas ocasiones, era cuando Andrea dormía mejor sin que nada la perturbara. Poco a poco, la situación en la casa comenzó a empeorar. En una ocasión veíamos la televisión y el crucifijo ubicado justo sobre ella se cayó, aun cuando teníamos todas las ventanas cerradas y no hubo ráfaga o entrada de aire de por medio. A veces, comenzaban a escucharse pasos por el pasillo en el momento en que ya nos acostábamos a dormir, al igual que, inexplicablemente, se caían los utensilios de la cocina. Conscientes de que esta situación ya no era para nada normal, decidimos platicarle la situación a nuestra mentora de la maestría. Ella nos comentó que, aun siendo psicólogas, no deberíamos descartar las situaciones paranormales, puesto que ella, en su larga experiencia, se había topado con muchas situaciones que habían quedado sin explicación. Por esta razón, nos recomendó a un brujo, ya que creía firmemente que alguna de nosotras estaba siendo trabajada. Por obvias razones, esa situación nos dio mucho miedo y, en vez de acudir a un brujo, acudimos a la iglesia y le comentamos al padre todo lo que ocurría. Él se ofreció amablemente a ir a santificar la casa. Después de dicho acto, la situación se calmó durante unos días, pero posteriormente todo empeoró. El cuarto de Andrea tenía un horrible olor a podrido, y aun cuando revisamos por todas partes, no había rastro alguno de dónde provenía el olor. Bajo esas circunstancias, decidimos cerrar el cuarto y Andrea se pasó a dormir a la sala, lugar donde en varias ocasiones le tocaron la puerta, pero ella no salía por miedo. Después de pensarlo mucho, decidimos visitar a un brujo. Desde el momento de nuestra llegada, él nos dijo que una de nosotras cargaba algo bastante malo. Sin embargo, no podía determinar de quién se trataba, por ello era necesario realizar un pequeño ritual con un huevo. Considerando que a Andrea era a quien le sucedían las peores cosas, ella fue la primera en ser parte del ritual, en el cual el brujo comenzó a pasarle un huevo por el cuerpo, al mismo tiempo que entonaba una melodía extraña, y el humo del incienso cubría el sitio. Después de unos minutos del ritual, el brujo metió el huevo en la boca de mi amiga y éste estalló misteriosamente. Fue entonces cuando vi cómo el brujo comenzó a sacar una bola de cabellos y ella se aguantaba el vómito. Resulta inaudito pensar en la cantidad de cabellos que el brujo le sacó de la boca. Al finalizar, el propio brujo nos comentó que no era necesario realizar el ritual conmigo, ya que nuestro temor se hizo realidad. Era Andrea quien estaba trabajada. Después de hacerle muchísimas preguntas específicas a Andrea, el brujo le preguntó si se encontraba enemistada con alguien, puesto que ese tipo de maldades muy fuertes generalmente las realizan personas muy cercanas que, por algún motivo, buscan venganza. Andrea, al hacer memoria, recordó a su exnovio, con el cual había terminado en su pueblo, a razón de que al llegar a la ciudad conoció a Pablo y comenzó a salir con él. El brujo nos comentó que, bajo esa situación, se hacía necesario que él acudiera a la casa para expulsar de allí al ente que habían mandado para que le hiciera daño. Llegado el día de la cita, el brujo acudió para la realización del ritual en mi casa, pero desde su llegada se encontró desconcertado y solo se limitaba a mencionar en varias ocasiones que algo allí estaba muy mal. El brujo comenzó la realización del ritual primeramente en la sala, y poco a poco abarcó todos los cuartos de la casa hasta llegar al cuarto de Andrea, que aún despedía un olor a podrido. Estando en el cuarto pidió entrar a solas, y al cabo de 5 minutos, salió bastante asustado y nos dijo que en ese momento no era posible realizar algo en ese cuarto, pero que volvería al cabo de 3 días para trabajar con él. Al cabo del tercer día, el brujo regresó como había prometido y llevaba con él un mazo. Andrea y yo nos encontrábamos desconcertadas por ello y no nos explicábamos para qué sería necesario. No obstante, antes de entrar al cuarto de Andrea,
El brujo nos invitó a que entráramos con él, acto al que accedimos con miedo. Al entrar, el horror fue indescriptible cuando por todo el cuarto descubrimos pisadas similares a las de un chivo, pero de un tamaño equivalente a un pie humano. El brujo comenzó a seguir el patrón de los pasos hasta llegar a un costado de la pared y empezó a golpearla con el mazo. Yo me asusté muchísimo con esta actitud y le pregunté por qué rompía la pared. El brujo ignoró mis reclamos y siguió rompiéndola hasta que, al lograr romper una capa de concreto, pudimos ver huesos y pieles de animales que eran los que generaban el mal olor en el cuarto de Andrea. Después de sacar todos los restos de cadáveres, el brujo nos explicó que no lidiábamos contra un ente, sino contra un demonio. Y no importara hacia dónde vayamos, él nos iba a seguir, por lo que nos recomendó no dejar la casa. Bastante horrorizadas, le preguntamos si había manera de expulsar a ese demonio, y él nos dijo que le diéramos una semana y acudiéramos a visitarlo para que él nos dijera qué hacer. Los siguientes días fueron bajo la misma tónica, con los sueños de Andrea, cosas que se movían solas, nos apagaban las luces, y el olor a podrido regresó. Andrea, por miedo, ya no regresó al cuarto y se quedó indefinidamente en la sala, lugar donde cada día comenzaban a ocurrir más cosas. Al fin pasaron los 7 días y acudimos a ver al brujo. No obstante, nos encontramos con que el brujo había sido encontrado descuartizado en un baldío aledaño a su casa, por lo que al parecer fue un ajuste de cuentas relacionado con el narco. Nosotras no quedamos muy satisfechas con esa versión, y sin que lo dijéramos la una a la otra, tanto Andrea como yo, sabíamos muy en el fondo que aquel demonio de mi casa tenía algo que ver con ello. No nos quedamos de brazos cruzados y acudimos a ver a otro brujo muy famoso por el sitio y le comentamos todo lo que había sucedido hasta el momento. Él nos comentó que iba a ser necesario acudir a la casa, situación que se llevó a cabo al segundo día de que acudimos a él. A diferencia del brujo anterior, desde el primer momento de entrar a la casa rápidamente, salió corriendo. Nosotras fuimos detrás de él y, una vez estando lejos, nos dijo que si entraba iba a correr la misma suerte que el brujo anterior. También nos comentó que ese tipo de trabajos malignos duran lo que dura la vida de la persona trabajada, por lo que no se podía revertir la situación, y Andrea tenía que vivir así de por vida. Por ahora, lo único que él podría aconsejarnos era conseguir una mascota. Al día siguiente adoptamos un gato negro, y a partir de ese entonces, Andrea dejó de tener pesadillas. En la casa, todo volvió a la normalidad y el olor a podrido cesó. Pero, por otra parte, en las noches siempre se escuchaba al gato luchar contra algo en el techo o en la entrada de la casa, y día con día se le veía al pobre gatito demacrado, con diversas heridas, al igual que poco a poco dejó de comer. En una ocasión se nos olvidó dejarlo salir en la noche como era nuestra costumbre, y durmió en el cuarto de Andrea. Ese día vimos juntas una película en la sala, y posteriormente nos fuimos a dormir, cada una en su cuarto. Por allí de la medianoche, el ruido del gato nos despertó. Corrí hacia el cuarto de Andrea para ver lo que sucedía y vi cómo algo aventaba al gato de un lado hacia otro, golpeándolo contra la pared. El gato maullaba desesperadamente y se notaba con varios huesos rotos. Sin embargo, no dejaba que Andrea se levantara de la cama, puesto que cada vez que ella lo intentaba, él corría hacia ella para morderla o rasguñarla, evidentemente con el fin de evitar que ella se bajara. Al cabo de un rato, al fin la pelea cesó y el gatito se quedó a un lado tirado. Nosotras, desesperadas, llamamos a un veterinario de 24 horas para que lo valorara y éste lo llevó de urgencia a su consultorio. Al día siguiente, el veterinario nos confirmó que el gatito había muerto a causa de diferentes fracturas en huesos y vísceras. A partir de ese momento, poco a poco la situación volvió a empeorar, por lo que de nueva cuenta acudimos con el brujo. El brujo nos dijo que sus sospechas se hicieron realidad. A pesar de que el demonio era muy fuerte,
Andrea igual lo era, y hacerle daño a ella no era tan fácil para aquel demonio, por lo que éste optaba por hacerle daño a cualquier ser que tuviera un vínculo cercano con Andrea. Es por eso por lo que ella podía dormir bien y hacer su vida normal cuando se quedaba su novio o cuando tenía una mascota, ya que el demonio optaba mejor por ensañarse con ellos. La recomendación principal del brujo fue que Andrea nunca se quedara sin mascota si quería hacer su vida normal. Eso sí, le sugirió nunca encariñarse tanto con ellas, puesto que a partir de ahora sus mascotas serían asesinadas por aquel demonio. Poco antes de retirarnos, durante un descuido de Andrea, el brujo me susurró que lo mejor era separarme de Andrea, o en cualquier momento yo sería la próxima víctima de ese demonio. Ante lo dicho por el brujo, sentí un escalofrío que me recorrió el cuerpo, y le agradecí por el consejo. A la semana de aquella visita con el brujo, le comenté a Andrea que pondría mi casa en venta, y que ya no le podía dar asilo. Ella se tomó aquello de buena manera y, a la siguiente semana, logré vender mi casa, situación por la cual me separé de ella e inclusive dejé la maestría con tal de evitarla. Hoy en día aún tengo comunicación con ella. Cada una vive en una ciudad diferente y me comenta que es soltera. No obstante, también me dice que es feliz junto a sus 6 perros.